Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo. Les quiero dar la bienvenida a este curso donde repasaremos una serie de tópicos asociados a lo que es programación de obra, particularmente las herramientas de GAN y CPM usando MS Project. Los voy a acompañar en el transcurso de todas estas videoclases y por favor siéntanse con toda la libertad de poder hacer todas las consultas que estimen pertinentes directamente a través de nuestro correo electrónico o a través del WhatsApp. Estamos continuamente involucrados en el sector construcción y sabemos que hace falta herramientas prácticas para poder programar nuestros proyectos. Pero junto con eso, creemos que este curso está orientado a una orientación directa, sin rodeos, sin teoría eterna, de cómo programar una obra en esta herramienta y cómo ir haciendo el paso a paso de tal manera de programar y controlar los plazos de. Bueno, la clase hoy día va a consistir en informar cómo nos vamos a organizar, en qué consiste el curso y cuáles son sus contenidos. Bien, vamos por ello. Bueno, como primera cosa, los contenidos son los siguientes. Vamos a ver en la primera clase introducción al MS Project, las versiones que existen, que dicho sea de paso, en la medida que ha ido habiendo nuevas versiones del programa Project, que no nos olvidemos que es una herramienta de Office, de Microsoft, ¿no? Donde podemos obtener, programar y, bueno, hacer seguimiento a cualquier tipo de proyecto. Pero las versiones no han ido cambiando con el correr del tiempo. Es más, han ido sacando ciertas funcionalidades que hubiéramos preferido algunos que las hubieran mantenido. No obstante, lo que sí está en las nuevas versiones y se ha ido manteniendo. Por lo tanto, si tú tienes Project 2010, 2013, 2016 o más, ningún problema. Todo lo que vamos a ver acá va a ser aplicable en la versión que tengas. Así que no te preocupes por eso. ¿Ya? Yo voy a trabajar con la versión 2016, pero lo va a poder hacer en versiones posteriores o anteriores a esta. ¿Cuáles son las consideraciones propiamente tal? Va a tratar esa clase. Y, muy importante, que sí y que no, según nuestra experiencia en obra, se puede hacer con Project. Porque Project es una herramienta para cualquier tipo de proyecto. Se puede programar un proyecto y hacer algún grado de seguimiento de ese proyecto. Pero el Project no es una herramienta específica para el sector construcción. No obstante, en el curso vamos a aprender cómo adaptarlo a nuestro sector. Entonces, como el Project no es un traje a la medida de nuestro sector, sí tenemos que entender qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer con Project. Bien. Herramienta muy usada por las empresas constructoras, dado la libertad que existe a obtener el programa, no es caro, sumado a que la mayor parte de la gente lo tiene en su notebook, y los jefes de oficina técnica y programación y control les es fácil obtener sin adquirir programas que son específicos del sector, pero que requieren un costo de licencia mucho más alto. Por tanto, esta primera clase vamos a hablar un poquito de eso. Luego vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el diagrama de GAN y CPM, entendiendo el CPM como el método del paso crítico y las funcionalidades que éstas nos presentan. Y por qué seguimos usando diagramas de GAN y diagramas de GAN con ruta crítica, y el CPM nos entrega la ruta crítica, dicho sea de paso. ¿Por qué lo seguimos usando y se va a seguir usando en mucho tiempo más? Bueno, la siguiente clase hablaremos de cómo podemos configurar este programa, ¿no? El project, cómo lo vamos a configurar para nuestro sector, para el sector construcción, para programar obras de construcción. Luego vamos a aprender cómo crear una obra a programar desde las bases conceptuales, ¿no? Dónde hacer clic para poder crear una obra, cómo configurar su fecha tentativa de inicio de obra, el horario también de la obra, ¿sí? El horario que vamos a establecer para trabajar en la obra. Y bueno, cómo hacemos la estructura de glose de trabajo, ¿no? Cómo enlistamos las partidas a programar, ¿sí? También vamos a tener una clase precisa con un método de autoría de quien habla, cómo podemos determinar las duraciones de partida. Vamos a usar un método de tal manera de poder determinar la duración, no una duración etérea, ¿sí? Sino que una duración respaldada sobre la base de información técnica, tomando las cantidades de obra de ubicación, el rendimiento, cálculo de trabajo, hombre-día, asignaciones de cuadrilla y determinar la duración de las partidas de obra. ¿Bien? Bueno, tendremos las siguientes clases, vamos a tratar sobre cómo poder visualizar la información técnica que nos respalda la duración y cómo llevamos esa
información a Project a través de las columnas de Project. Bien. También vamos a configurar el calendario laboral y dónde tenemos que asignar los pasos que no se ven en cursos que están abiertos en la red y que es necesario tenerlo en cuenta. Una vez que uno configura el calendario laboral, tiene que saber qué hacer con él. Y aquí lo vamos a ver. Bueno, y también la escala temporal. ¿Cómo queremos visualizar el eje horizontal de nuestro diagrama de Gantt Project? Sea en meses, sea en quincenas, sea en semanas, sea diario, sean días hábiles, sean días corridos, lo vamos a ver. Pues bien, luego nos vamos a ir de lleno a cómo establecer el diagrama de Gantt. ¿Cómo hacer un diagrama de Gantt de obra en MS Project con su respectiva secuencia constructiva? ¿Cómo vinculamos las partidas y las diferentes formas de vincular? Uno al ver ciertos videos que están abiertos en la red gratis, ve que la vinculación de las partidas la hacen sobre la base de un sistema de encadenamiento. ¿Ya? Pero eso es válido cuando es una obrita de 10, 15, 20 partidas, pero cuando estamos programando una obra de 300, 400, 500 partidas, tenemos que tener una herramienta que nos permita vincular de manera más rápida la partida 13 con la partida 155, por decir un ejemplo. Lo vamos a ver también. Los tipos de dependencia, también entre la actividad, comienzo, fin a fin, etc. Y los retardos propiamente tal que nos permiten hacer los traslapes o desfases entre las partidas propiamente tal, ya sea en obra res, en terminación, etc. Vamos a visualizar los plazos programados. Vamos a aprender cómo visualizar el plazo programado de obra tanto en día hábil como también nos lo piden nuestros mandantes en días corridos, ¿no? También lo vamos a ver. Y vamos a visualizar cómo obtener la ruta crítica una vez que hemos terminado de elaborar nuestro diagrama de Gantt. Bueno, vamos a aprender estas herramientas que la verdad, fecha de estado, actualizar proyecto y mover proyecto es muy útil. No obstante, para nuestra realidad del sector construcción es una herramienta que es relativamente limitada, hay que decirlo, pero vamos a entender un poco de qué se trata estas tres funcionalidades. Bueno, luego nos vamos a ir ya que tenemos el diagrama de Gantt, en las siguientes clases vamos a hablar sobre el control. ¿Cómo hacemos control de avance de obra? Nos vamos a dar cuenta que Project tiene una forma bastante simple y muy útil de poder hacer el progreso, el seguimiento de obra. De tal manera de cómo, qué información necesitamos y cómo la vamos digitando en el programa para que semana a semana estemos en condiciones de saber si nuestra obra está adelantada o atrasada o bien va conforme lo planificado. Bueno, vamos a entender qué es lo que es la GAN prevista, ¿sí? Y sobre la base, cómo se construye esta, estableciendo la línea de base de comparación, también en el programa. Ya nos vamos de lleno a GAN de seguimiento. Vamos a establecer y cómo se arma la tabla de seguimiento y cómo ordenamos esta pantalla de tanta información y la vamos a sintetizar, ¿no? Nos vamos a concentrar en lo que realmente en obra nos sirve. Para eso, haremos esa clase. GAN de seguimiento, tabla de seguimiento y cómo ordenamos la pantalla de visualización. Por último, bueno, ingresamos los avances reales de las partidas, de la base de fechas de comienzo o porcentajes de avance. Y con esto ya podemos ver el estado de avance de la obra en GAN de seguimiento y también en la pestaña estadística. Vamos a entender qué es lo que es el dato previsto, el dato real y el dato actual que nos entrega Project para nuestro proyecto. ¿Ya? Y bueno, también nos vamos a concentrar en cómo hacer la reprogramación de obra. ¿Sí? Cuando ya nuestra obra, lo que está pasando en la realidad, se distancia mucho de lo que hemos programado, tenemos que reprogramar. ¿Sí? Y esas reprogramaciones también se pueden hacer en Project. Y aquí vamos a aprender cómo se hace. Por último, nos metemos de lleno cómo hacer una programación del tipo CPM en Project. ¿Sí? Cómo listamos las partidas, cómo hacemos las primeras actividades ficticias y luego las actividades propiamente tal a ejecutar en obra, enlistamos aseguraciones, cómo visualizamos el diagrama de red o la malla CPM en Project, también lo vamos a ver. Vamos a diseñar un nodo CPM, este nodo que nos va a permitir visualizar la información, sus duraciones, sus fechas más tempranas, más tardías, sus holguras. Bueno, y recordar que cada partida en Project y cada partida en CPM tiene 4 fechas. ¿Cómo obtener estas 4 fechas que nos permiten determinar la holgura y por ende determinar si una partida es crítica o no?
lo vamos a ver también en Project. ¿Cómo vinculamos las partidas según su secuencia constructiva? Vamos a repasar un poquito partidas críticas, partidas no críticas. El project directamente nos da esa información. Y bueno, vamos a visualizar la ruta crítica y vamos a analizar su interpretación. Y por último, bueno, vamos a visualizar el CPM, pero ahora en Gantt. ¿Sí? Vamos a ver esta tremenda propiedad que nos permite Project de una vez que hemos hecho nuestro diagrama CPM, hacemos un par de clics y obtenemos nuestro diagrama de Gantt, pero ahora con ruta crítica, habiendo pasado previamente por un CPM. Y luego, la última clase es concluir, ¿no? Concluir el curso propiamente tal. Bueno, en esto consiste nuestro curso. ¿Sí? Te felicito si tú lo has tomado. Te invito a que puedas aprender con la mayor facilidad posible. Estamos aquí para ayudarte. Entendámoslo así, que estamos trabajando entre colegas. Sea que seas profesional, ¿no es cierto?, de la construcción o no lo seas, bueno, ten la confianza que vamos a poder ayudarte en todo lo que necesites. ¿Bien? Bueno, bienvenido. Y bueno, y para quien no esté haciendo el curso, bueno, lo invito también a poder hacerlo. Un abrazo fraterno, un saludo de parte de Gerardo. Nos vemos en la próxima clase.